Jesús es el camino. Y dice la palabra en Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, quiere decir sobre lo que has confesado. ¿Qué confesó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No Pedro la roca. Es cierto que Pedro significa piedra, pero hay una gran diferencia entre piedra y roca. Sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nada dijesen que él era Jesús el Cristo. Palabra de Dios, y el pueblo dice amén. Ocupen sus lugares. Qué interesante este pasaje de la Biblia, porque prácticamente se está visualizando lo que la iglesia sería en esta tierra. La iglesia nace en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo. Y Jesucristo es la roca inconmovible en donde cada vida, porque la iglesia no son los templos. Los templos son los edificios. La iglesia son las personas, hombres y mujeres que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento y que en prueba de ello han confesado públicamente su fe bajando a las aguas bautismales. Así se conforma la iglesia. Y a Pedro te daré las llaves del reino. ¿Por qué entonces Jesús dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos? No porque Pedro pudiera ser el primer papa, sino porque Pedro sería el primero en predicarle a los judíos. Después del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, había una multitud de personas que estaban ahí escuchando el consejo de la palabra del Señor a través de la unción en los labios de los 120 congregados en el aposento alto. Y juzgaron a la ligera: estos están borrachos, están llenos de mosto, están locos. Y Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se levantó y les habló acerca de Jesucristo el resucitado, del reino de los cielos, del evangelio. Y 3,000 personas preguntaron: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Pedro fue el primero que abrió la puerta del evangelio del reino de Dios a los judíos. Y fue Pedro el primero que le predicó a una familia gentil. Cornelio estaba en su casa y tiene una experiencia extraordinaria. Y entonces Pedro está en su casa y tiene otra experiencia extraordinaria,
porque ve un manto que desciende del cielo y entre ellos vienen animales de toda especie, entre ellos los calificados como impuros y los puros. Y oyó una voz Pedro que le dijo: mata y come. Y Pedro dijo: no, porque nunca he comido cosa impura. No llames impuro a lo que yo santifiqué. Y en ese momento alguien estaba tocando a la puerta, y era la familia, era el enviado de la familia de Cornelio, gentil, que hacía venir a Pedro para que hablase acerca del reino de los cielos. Y Cornelio y toda su casa creyeron en Jesús. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra también se desata en los cielos. Una responsabilidad que tiene cada creyente. Ahora, después de Pedro, quien es el primero que lleva el evangelio a judíos y gentiles, ahora es la iglesia. De manera que la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Todo puede cambiar. La educación puede cambiar, la economía puede cambiar, el poder político puede cambiar, mil cosas, todo puede cambiar. El que nunca cambia es nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que tiene permanencia eterna es la iglesia. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si la iglesia está tan sólida, sembrada en la roca que es Cristo, ¿por qué entonces de repente la iglesia se ve amenazada para su destrucción? Y es que así como cada creyente tiene un enemigo acompañado de multitudes de demonios que nos asedian en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, así la iglesia tiene sus enemigos. Y lo que más va a atacar el enemigo a la iglesia es la unidad. Porque si hay unidad, seremos fuertes. Unidos somos invencibles. Dígalo conmigo: unidos somos invencibles. Otra vez: unidos somos invencibles. El diablo se las ingenia y trae descalabros terribles cuando en una congregación llamada iglesia se fractura por causa de las divisiones. Dios no promueve las divisiones, antes bien dice que quien divide es del diablo. Dios suma y multiplica. Dios fortalece y ora y anhela la unidad de la iglesia. De manera que deberíamos tener cuidado de cuidar la unidad como iglesia. La familia que nos acompaña pertenece a otra denominación. Y me preguntaban: pero en Villahermosa también hay de la denominación de ustedes. Y les dije: sí, pero continúen donde están, porque es una iglesia que practica la sana doctrina también. Porque la salvación no es exclusividad de Jesús, es el camino, ni de Isipar. La salvación es exclusividad del reino de Dios. Y conforme a su voluntad, el Señor añade a cada uno de los que han de ser salvos. Fuerte ese aplauso para el Señor. Si hay estos enemigos, podríamos preguntar: ¿por qué entonces, a pesar de la promesa del Señor, que ni las puertas del infierno prevalecerían en contra de la iglesia, por qué los enemigos del Señor nuestro Dios buscan la ruina de la iglesia? Y si se logra dar espacio
a que el enemigo traiga esa ruina, ¿de quién será la culpa? ¿De Dios? No, de nosotros. Ya lo decía el apóstol Pablo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Quiénes? Nosotros. La salvación está prevista y provista. La salvación se ha dado como un regalo. Quien ha de cuidarla es cada uno de nosotros. Si te llegas a condenar, no será culpa de Dios, será culpa de nosotros. Es cierto que en el camino vamos a encontrar una multitud de tropiezos y obstáculos. De ti dependerá tropezar o salir victorioso, victoriosa. Por eso, insistentemente el apóstol Pablo demuestra su preocupación de la firmeza de la iglesia. Cada vez que escuche palabra iglesia, identifíquese usted mismo. ¿Cuántos son iglesia aquí? No escuché. ¿Cuántos son iglesia aquí? Usted es iglesia. Y escribiendo en el libro de los Hebreos, capítulo 2, se hace la recomendación de cuidar, de ponerle seriedad a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuántas personas se han dado un tremendo zapopazo porque pisaron una cáscara de plátano tirada en una banqueta? ¿Alguien de ustedes ha sufrido eso? Amén, dicen por ahí. Es cierto que al trancazo y la caída, y uno se da cuenta que estaba esa cáscara allí, echan rayos y centellas. ¿Quién sería quien tiró esa cáscara ahí? Pues quién sabe. El problema es por qué la pisaste. ¿Están aquí? Indisciplinado el que tiró la basura en la banqueta, pero el más responsable fuiste tú, porque sin duda alguna no ibas atendiendo dónde poner tus pisadas, y de repente pisaste esa cáscara y pongosh. ¿Alguien se ha golpeado con un poste de luz? Ya fueron más, ¿verdad? ¿Alguien ha quedado montado en el cable que sostiene el... Hasta levanta la mano. ¿Culpa de la Comisión Federal de Electricidad? No. Nosotros somos responsables. Hay gente que hoy está fuera de la iglesia y perteneció a la iglesia. Y ellos van a culpar al pastor, al líder, a todo el mundo, pero al fin de cuentas, quien es responsable de su salvación somos cada uno de nosotros. Cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Que nada ni nadie, ni demonio, ni hermano, ni hermana, sea la causa de nuestra desgracia espiritual. Cuidado. Cuidado porque el diablo se disfraza de mil maneras. No espere verlo ahí con sus cachos, con sus cuernos y su cola y su trinente ahí. No. Se disfraza de mil maneras. Y uno de los enemigos que se pueden infiltrar en la iglesia se llama ira. Personas que constantemente recurren a la ira. Airarse, que es enojo, enfurecerse, irritarse. La Biblia advierte y dice en Filipenses 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿A cuánto se le sube muy rápido los Pérez? Seré yo maestro, dicen algunos, ¿verdad?
hermanitos, hermanitas que están al tocar. No lo pudo pasar rozando a alguien porque está echando rayos y centellas. Cuidado. Ese va a ser un enemigo que va a estar permanente en tu vida para no buscar la comunión, porque todo te puede, fiero tu modo. ¿Habrá de esos hermanos en las reuniones? En el distrito, que se airan rápidamente. Un día alguien me dio queja: pastor, mire, hable con la hermana fulana porque es muy enojona, se aira muy rápido. Le dije, no puede ser si esa hermana habla lenguas. Es una hermana de oración. Hasta de repente profetiza. Pero me entró la duda cuando ya alguien más también me lo dijo. Y un día casualmente estaba sentada en la banqueta de la 14 y estaba tranquila, y yo llegué despacito por la parte de atrás y le toqué su hombro y se levanta. ¡Ah! ¡Ay, pastor, perdóneme! Ya iba a empezar a pelear. Solo porque era el pastor le eché una cubetada de agua, ¿no? Pero mire lo que dice la Biblia: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Está escuchando palabra de Dios? Proverbios 14:29, subráyelo ahí, apréndaselo de memoria. El que tarda en airarse, ¿qué es? Grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Vamos rápido, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se te puede subir lo Martínez, se te puede subir de repente lo Espinosa, lo Ruiz, el apellido que sea. Pero, momento, reacciona, porque el que es impaciente enaltece la necedad. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Están aquí? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Escucha. De repente nos gana nuestro temperamento y a veces ni escuchamos bien y ya estamos peleando. Ni siquiera se dijo lo que pensaste que se estaba diciendo, pero por no ser tardo para oír, que dice aquí, sea pronto para oír, pon atención, escucha. Si hacemos malas cosas muchas veces es porque no escuchamos bien. No atendemos lo que se está diciendo. A ver, todos pongan así su dedito. Toda su manita así cerrada. Eso. Ahora, junto conmigo, lleven su mano a la barbilla. Todos a la barbilla. Eso es. Eso es. Algunos todavía tienen la barbilla arriba. ¿Dónde está la barbilla? ¿Y por qué la llevaron acá? Fenómenos. No sabemos escuchar.
Actuamos por lo que otros hacen. Y como yo lo hice, ustedes lo hicieron. ¡Qué error tan grave! Y así como eso, no puedes depender de lo que otros hagan para tu salvación. Ay, es que aquel así vive, es que el líder así hace, es que el pastor así hace. Quien haga lo que haga, tenemos un ejemplo y hay que escuchar su voz. Se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para ponerse como gallito de pelea. Sigue diciendo la Biblia en Cantares 1:6: no reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no cuidé. A veces por cuestiones fuera de tu voluntad, de tu alcance, estás comprando pleitos que no te corresponden. La persona que demuestra ira en su vida será una cizaña para la unidad. El carácter del enojón, de la persona que es fácil para airarse, será una cizaña en la unidad. Y tenemos que cuidar que en nuestra vida no esté ese enemigo. Porque si no, entonces yo estaré siendo parte de lo que provoca la desunión. Otro enemigo de la unidad de la iglesia se llama altivez. Altivez, que significa arrogancia, soberbia. Proverbios 21:4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son. ¿Están leyendo? ¿O se quedaron allá con la ira? ¿O se quedaron pensando dónde tiene la barbilla? Vamos, ya dejamos la ira, que es un enemigo de la unidad, que quien la practica, quien está envenenado por ello, no será causa de unidad, sino cizaña que cause desunión. Altivez, Proverbios 21:4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿qué son? Que son pecado, y el pecado lo aborrece el Señor. Proverbios 16:5: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. No le voy a preguntar si conoce algún altivo en su reunión. Lo mejor sería: ¿seré yo ese altivo del que habla la Biblia? Proverbios 16:5: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Segunda de Corintios 10:5: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando algo que no es acorde con los mandamientos del Señor se está sobreponiendo, a que llevarlo prisionero a la obediencia de Cristo. Un pensamiento incorrecto, cautívalo y llévalo a la obediencia de Cristo. Todo sentimiento, cuando quieras creerte pavo real, pavo reala, agarra tu orgullo y dile: no tienes de qué enorgullecerte, carnota. Vamos a la obediencia de Cristo. Salmo 138:6: porque Jehová es excelso, aleluyita,
y atiende al... ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Qué sigue diciendo? Mas al altivo mira de lejos. Tengamos cuidado. Es cierto que sobresalen como enemigos del cristiano tres cosas: el diablo, ¿qué más? El mundo y la carne. Son los tres enemigos acérrimos de la vida cristiana del hombre: el diablo, el mundo y la carne. Y con quien batallamos más es con la carne, que no la podemos dejar. Va con nosotros a muchos lugares, mejor dicho, a todos. Cuando veo una persona bien delgadita, la presumo y digo, él es bien espiritual. Puro espíritu, ella no tiene carne. Pero aunque sea delgadito, ahí anda ese enemigo que se llama deseos carnales. Debemos tener cuidado de no alimentar a nuestra carne con aquellas cosas que nos van a poner en estrecho en nuestra comunión con Dios. No es fanatismo, es pararnos firmemente. Cuando recién iniciaba la congregación, la mayoría eran jóvenes. Llegamos a ser 24, 40, ya cuando fuimos 40 y fueron los primeros bautizos, ya habían algunos mayorcitos por ahí, pero se contaban con los dedos de una mano. La mayoría eran jóvenes comprometidos con Dios, celosos por el Señor. Muchachos y muchachas que buscaban de la presencia del Señor de una manera intensa junto con el pastor Rigo. Él era uno de los más viejos. Y se ponían de acuerdo y se iban a ayunar 3 días. Todavía no estaba poblada la Ideal, arriba de la Popular, no había 27 de febrero. Y por todo ese arroyo que hay ahí, ese río, se internaban allá al fondo y allá se iban y estaban ayunando 3 días, hasta 7 días. Muchachos con un compromiso con Dios. Y un día Ervin Verdugo, que es miembro del distrito 6-1, vivía aquí en La Loma. Y un día, un domingo por la tarde, llegó sudando, pero a chorros. Y me dijo, pastor, ore por mí. Le digo, ¿qué te pasa? ¿No me ve? Me dice. Sí, te veo sudado. Y también con ropa nueva. Ese es mi problema, pastor. Me siento incómodo porque me regalaron esta ropa nueva y no estoy acostumbrado. La ropa nueva me hace sentir que soy pavo real. Y usted podrá juzgar y decir, eso ya raya en el fanatismo. No, es cuidar tu ego. Tú sabes lo que piensas y lo que sientes. Aleluyita. Lo vuelvo a repetir, tú sabes lo que piensas y lo que sientes. ¿Qué piensas cuando te estás arreglando? ¿Sientes que tu carnota se está inflando? Insensato, insensata, si a pesar de eso le seguís echando más. Ay, sí, me quedó bien. Ay, pero me faltó tantito acá.
¿Qué sientes? Pegarle una cachetada al espejo. Tú sabes lo que piensas y lo que sientes. Y el mejor consejo es: no cultivemos la altivez en nuestras vidas. Porque al altivo Dios lo mira. ¿De qué te sirve venir ahí toda pavorrealona, ahí pavorrealote, si el Señor te ve hasta África? Y no estoy hablando de que vas a venir todo ahí, todo lelo, todo con el frijolón en el diente. Ay, yo soy humilde. No, eso es dejadez. Pastor, ¿es malo ponerse ropa de boutique? No, no es malo. El problema es por qué te la estás poniendo. Y si sabes que te está esponjando. ¿Sabe que hay hermanos que ya con la ropa que traen no son dignos de arrodillarse porque hay polvo? Si con la ropa que traes no eres digno de abrazar a un borracho que huele mal, entonces hay problemas. Si no nos vayamos a los extremos diciendo, por eso yo vengo bien dejadita. No, piojosa, lindrienta, bañate. Que eso no es humildad, eso es suciedad. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El altivo será una cizaña más que provoque desunión. ¿Ha escuchado por ahí? Es que yo no me junto con los chusmas. ¿Lo ha escuchado? Coscorronazo en seco merece ese. Si todos somos iguales, al final de cuentas, todos somos humanos de carne y hueso. Y cuando nos muramos, ya sea que tu cuerpo lo vestiste de seda o de manta, los dos cuerpos se apestan. Cuidado, la altivez va a traer ruina a tu vida y va a arruinar a otros. Cuidado, porque es cierto que sin Cristo vivimos en la basura. No ahora que Cristo te ha hecho una nueva criatura y comienzas aún en tu vida personal y material a prosperar, se te vaya a subir la altivez. Como Nabucodonosor, que un día se creyó que por su fuerza y habilidad intelectual había construido esa gran Babilonia. Tengamos cuidado. Cuando teníamos el centro de rehabilitación Bethesda de alcohólicos y drogadictos, me tocó ver ingresar a quienes rescatamos de la basura. Greñudos, barbudos, apestosos, descalzos, sin ropa. Pero gracias a la obra de Dios en ese centro de restauración, fueron transformados. ¿Y sabe cuál era mi gran temor? Es que al que llegó en la desgracia, ya empezara a darse sus lujitos. Cuando ya de repente aparecía el T por 8 que el Señor cambió con sus lentes acá colgados. Lentes de sol. Y ya con el peinado así de mango para arriba. Y le dije, hey, cuidado. Métete
a un ayuno de 3 días para que te desinfles y no olvides de dónde Dios te sacó. Porque a algunos nos hace mal las bendiciones de Dios. ¿Qué tal? Ahora nos damos cuenta por qué tanta desunión. Ahora nos damos cuenta por qué la iglesia está siendo bombardeada por estos enemigos. Al grado de que hoy hay congregaciones, y lo digo con respeto, sin el afán de crítica, solo como ejemplo, en Puebla por lo menos, supe de una congregación a donde llegó una persona de la clase media baja, y cuando llegó, pura gente bien vestida, y ahí estaban los sugieres, y dijeron: ¿usted es profesionista? No, ni la primaria pasé. No es su lugar aquí. Hay tantas cuadras, hay otro templo y ahí váyase. ¡Qué cabezones! Y no necesitamos tener un templo lujoso para tener gente altiva. Porque puede haber gente aquí. Y lo peor es que hay gente que ni tiene dónde caer muerto, pero se cree la gran cosa. Ese es lo peor. Aleluyita. Trágame tierra. O diga: háblame más, Señor. No se olvide que el altivo el Señor lo mira, pero al humilde, del humilde Dios tiene misericordia. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros. ¿Qué? Unánimes entre vosotros. ¿Qué? Díganlo fuerte. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Enemigos de la unidad de la iglesia: la ira, la altivez. Si en mi vida, si en tu vida se reflejan estas cizañas, vale la pena venir a la presencia del Señor y que el fuego del Espíritu Santo consuma esa cizaña que ni nos va a hacer bien a nosotros y va a dañar a otros. Espero que en 5 minutos pueda hablar de un tercer enemigo de la iglesia, de la unidad de la iglesia. Se llama amargura. ¿Se llama qué? ¿Cómo se llama? De una vez hoy lo dejamos para otro día. Adelante, pastor. Amargura, sinónimo de gusto amargo. Salmo 73:21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Cuántos sienten punzadas de repente? ¿Saben que muchas enfermedades son provocadas por hábitos incorrectos? ¿Saben que muchas veces el cáncer es producto de falta de perdón? Hay enfermedades que se causan por estos espíritus malignos en la vida del ser humano. Y está comprobado, aún clínicamente, que el cáncer puede ser producido por amargura, por falta de perdón. La hija de un pastor quedó paralizada. Sus piernas no tenían fuerza. Lo más que podía hacer es caminar con muletas. Y la trataron cuanto médico pudo hacerlo. Un pastor prominente en la ciudad, que todos los evangelistas
de talla internacional llegaban a su oficina y hasta su casa. Ahí oró Gigi Ávila por ella y no sanó. Y otros predicadores y no sanó. Hombres con dones de sanidad que oraron por ella y reprendieron y ayunaron y no sanó. Hasta que un día Dios ministró la vida de esa muchacha y se acercó a su padre y lo abrazó y le pidió perdón porque en su niñez ella había guardado odio en contra de su papá. Y aunque luchaba por no demostrarlo, ahí estaba presente ese odio. Pero ese día Dios ministró su corazón y con sus muletas pidió a su padre se acercara. Lo abrazó y de corazón le pidió perdón. Y cuando después de llorar y pedir perdón y orar, soltó a su padre, se dio cuenta que sus piernas tenían fuerza. Y en ese momento pudo caminar sin muletas. ¿Cuántas cosas podemos enfrentar? Y algunos estaremos enfermos por situaciones que clínicamente no van a dar resultado. Bueno será meternos con Dios y descubrir qué es lo que está provocando la desgracia en nuestra vida. Hay gente que no puede salir del bache en que está, porque quizás anida en su corazón amargura. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía hoy. Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda, lean conmigo, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pienso que a más de uno nos está pisando el callo, pero bendito sea el Señor. Porque si usted pone atención a la palabra y procura ponerla en práctica, usted va a ser la persona feliz. Usted va a ser la persona libre. Usted va a ser la persona victoriosa. Usted va a ser la persona de éxito en éxito para gloria del Señor. Y cerremos con Hebreos 12:15. Mirad bien. Hebreos 12:15. Mirad bien. No sea que alguno deje. Aleluya, qué terrible esto, Subráyenlo. Hebreos 12:15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura te daña a ti y daña a otros. Y no sea que por eso, que dice la Biblia, dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué prefieres? ¿No alcanzar la gracia de Dios o poner atención a esa amargura en tu corazón para buscarle solución? ¿Qué prefieres? Es palabra de Dios. Estos son enemigos de la unidad de la iglesia. Estos son enemigos en nuestra reunión familiar. Pero vuelvo y repito y lo subrayo. No estés pensando más en alguien más, cuando lo que Dios quiere es que nos analicemos a nosotros mismos.
Tal vez tengas razón y aflore en la vida del hermano o hermana de tu reunión cosas como las que leímos ya: la ira, la altivez, la amargura. Pero preocúpate por ti. No quieras sacar la espina, la basura en el ojo de tu hermano cuando tú estás cargando una viga. Analicémonos nosotros. Busquemos el bien espiritual y comunión con Dios nosotros. Y ya que hayamos trabajado con nosotros, apoyemos a alguien más. Pero no quieras apoyarlo cuando tú estás cargando una terrible viga que te está haciendo tanto daño. Jesús es el camino.